Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy el auxiliar de docencia universitario Pachani Gualberto. Continuando con la serie de tutoriales del curso de matemática, operaciones algebraicas. Dada la siguiente expresión, se nos pide simplificar al máximo. Como bien habrán visto, es una expresión bastante larga, pero aún así bastante educativa, ya que vamos a comprender muchos de los conceptos que se refieren, por ejemplo, al manejo de exponentes y a lo que viene a ser, digamos, la eliminación de lo que vienen a ser raíces en el denominador, así como también ver la manera de reducir una expresión en una fracción. Comencemos pues entonces. Tenemos lo siguiente. Tenemos dos paréntesis, los cuales están elevados a una potencia negativa, la cual sería el primer paréntesis y este sería el segundo paréntesis. Se nos pide calcular la expresión más reducida que se tenga de esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos entonces para este caso? Primero, consideremos para el primer par de paréntesis. Tenemos lo siguiente. Tenemos la suma de dos fracciones con raíces en el denominador. Para la primera fracción tenemos una raíz única. Para la segunda fracción tenemos dos raíces. Ahora, la consideración más apropiada para la segunda fracción sería que lo multiplicamos por su conjugado. Pero dada la situación, tal vez no sea lo apropiado proseguir de esa manera. ¿Qué tal si obtenemos un común denominador a partir de las dos fracciones? Entonces empecemos. Empecemos por iniciar un común denominador. Dado que los denominadores de la fracción 1 y la fracción 2 tienen denominadores diferentes, lo que hacemos es básicamente multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, tal cual se observa acá. Ahora lo que procede es multiplicar en cruz, es decir, el denominador 2 se multiplica con el numerador 1, tal cual se ve acá. Y el denominador 1 se multiplica con el numerador 2, tal cual acá. Ahora, una vez que veamos la nueva fracción, vemos si existen términos semejantes, si es necesario reducir alguna expresión o bien hay que realizar algún tipo de operación. Para esta primera etapa lo que vamos a hacer es analizar y ver qué es lo que tenemos. Primero, noto que en la primera parte veo dos expresiones que están entre paréntesis y que tienen los mismos elementos, es decir, existen expresiones como raíz de a más raíz de x que son semejantes al otro paréntesis donde se encuentran raíz de a más raíz de x. Entonces estas expresiones de acá vienen a ser semejantes, es decir, las puedo agrupar de tal modo que puedo elevarlos al cuadrado. Del mismo modo sucede con la raíz de a más x. Ambas son la raíz de a más x. Si los multiplicara vendrían a ser raíz. Al ser términos semejantes sería entonces desconsiderar la raíz por la raíz y eso nos daría una raíz cuadrada. Entonces tendríamos la raíz de a más x elevado al cuadrado. Veámoslo de la siguiente manera. Una vez que hemos agrupado y elevado a la potencia, lo que hacemos es proceder a desarrollarlos. Para el primer par de paréntesis lo que tengo es un binomio cuadrado perfecto, con lo cual iré desarrollando término a término. Para el primer término, ¿qué es lo que tengo? A elevado al cuadrado más, debido al signo, dos veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Para otra expresión se copia tal cual, no pasa nada. Ahora, desarrollando lo que vienen a ser las raíces. Tengo raíz de a elevado al cuadrado viene a ser a más 2, raíz de a por raíz de x más raíz de x elevado al cuadrado. Vendría a ser solamente x. Y por último copiamos todavía la segunda expresión. Esta no la modificamos de ninguna manera. Ahora, avancemos un poquito más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vemos que tenemos la expresión tal cual. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de ordenarlo o bien desarrollar algún factor más. Empecemos por eliminar lo que viene a ser la raíz y lo que viene a estar elevado al cuadrado. La raíz elevada al cuadrado viene a ser solamente la expresión a la primera potencia, es decir, tendríamos menos a más x, entre paréntesis. Ahora, una vez más, procedemos haciendo un convenio de signos, es decir, multipliquemos el signo dentro de lo que viene a ser de paréntesis. Para ello tendremos más por menos, menos, menos por más, menos. Se copian lo que viene a ser cada uno de los términos, menos a menos x. Ahora, una vez que tenemos ya la expresión, lo que tenemos que hacer es encontrar términos semejantes. Tengo acá, por ejemplo, a y menos a, x y menos x.
Una vez ya tengo los términos semejantes, lo que continúa viene será eliminarlos o desarrollar según el caso. En este caso, básicamente lo que hemos hecho ha sido eliminarlos. Al final solamente nos queda lo que viene a ser 2 raíz de a por raíz de x. Como hemos visto, no ha sido muy complicado resolver el primer paréntesis. Ahora avancemos al segundo paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos en el segundo paréntesis? Del mismo modo que hemos procedido con el anterior paréntesis, lo que vamos a hacer va a ser sacar un común denominador. Al obtener un común denominador, lo que hemos hecho en el anterior ha sido multiplicar en cruz. Entonces, nosotros igual del mismo modo vamos a multiplicar en cruz. Hemos de multiplicar el denominador 2 por el numerador 1, el denominador 1 por el numerador 2. Así tal cual. Veamos además si existen términos semejantes los cuales podemos agrupar. Del mismo modo que hace un momento, con el primer paréntesis, esta fracción básicamente nos da que en el numerador tenemos términos semejantes, los cuales podemos agrupar en un exponente. Listo. Una vez tenemos estas expresiones semejantes, lo que hacemos es elevar al cuadrado y de mismo modo para las raíces. Ahora, ¿qué tal si lo desarrollamos de otra manera? En un principio hemos visto que esto viene a ser el desarrollo de un binomio cuadrado perfecto. Esto viene a ser la simplificación de la raíz con el exponente cuadrado. Entonces avancemos. Ahora, para esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desarrollamos el binomio. Tenemos a al cuadrado, o el primer término elevado al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, más lo que viene a ser el segundo elevado al cuadrado. Y lo que viene a ser la expresión elevada, o la raíz elevada al cuadrado, lo mantenemos todavía de momento. Ahora simplifiquemos las raíces. Raíz de a elevado al cuadrado a 2 menos, mejor dicho, menos 2 raíz de a raíz de x más lo que viene a ser raíz de x elevado al cuadrado. Aquí viene a ser solamente x menos la raíz elevada al cuadrado, la cual la mantenemos de momento. Ya, para esos casos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Desarrollamos lo que viene a ser la raíz. Tenemos la raíz elevado al cuadrado. Entonces, al ser una raíz elevada al cuadrado, lo que hacemos básicamente es simplificar. Es decir, lo que viene a ser el binomio a más x se copia tal cual. Y lo único que le puede afectar viene a ser el signo, nada más. Ahora, para el convenio de signos, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar el signo que se encuentra afuera con los signos de dentro. Es decir, menos por más, menos. Menos por menos, diré menos por más, menos. Del mismo modo que hemos procedido en el primer paréntesis, en este segundo paréntesis iremos agrupando igual los términos que sean semejantes. Es decir, tendríamos remarcado a y a menos a x y menos x. Una vez remarcados, lo que hacemos es simplificar o sumar y restar dependiendo del caso. En este caso se van a simplificar. Al final, ¿qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado menos 2 raíz de a por raíz de x. Ahora, una vez que hemos completado estas operaciones y hemos obtenido expresiones lo más reducidas posible, lo que procede es tratar ahora con el exponente negativo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con ese exponente negativo? Continuándolo con lo que viene es el ejercicio, eliminemos entonces ese exponente negativo. Entonces, para ello, agrupémoslo de otra manera los exponentes. Saquemos el cuadrado dentro de lo que viene a ser par de corchetes y saquemos fuera de este el signo negativo. Es decir, al ser una operación de exponentes, lo que tendremos va a ser 2 por menos 1, menos 2. Hemos de notar que esta expresión no ha cambiado sus propiedades. Siempre y cuando las propiedades de esta primera expresión no cambien en relación a lo que viene a ser la primera forma, se puede proceder con cualquier método que se nos pueda venir en mente. Ojo que teniendo en consideración lo que viene a ser las leyes de los exponentes. ¿Ya? Ya, continuando. De mismo modo hemos continuado con el segundo paréntesis y hemos obtenido lo que viene a ser par de corchetes con exponente negativo. Ahora, la facilidad que me entrega sacarlos en otros signos de agrupación como los corchetes o llaves a las expresiones es que con ellas yo puedo trabajar como si se tratara de una lupa. Es decir, esta expresión de acá se la va a ver de una manera diferente en relación a esta. Obviamente que para algunos que ya tienen cierta experiencia, un menos 2 es básicamente algo que se puede colocar, digamos, de una manera directa. Pero para quienes están empezando, lo que vienen a ver, digamos, cuando se va reduciendo o se va colocando de una manera diferente a lo que viene a ser la expresión original, pero sin cambiar sus propiedades, es tratar de comprender qué es lo que sucede con nuestro ejercicio, es decir, qué sucede con nuestra expresión original,
cómo se comporta a medida que van cambiando según las operaciones. Ya, dicho esto, entonces empecemos a desarrollarlo. Tenemos pues lo siguiente. Tengo que distribuir ese cuadrado por cada uno de los términos de la fracción, es decir, para el numerador y para el denominador. Lo que he hecho ha sido distribuir este exponente para el numerador, de tal modo que el numerador esté elevado al cuadrado y en el denominador del mismo modo. Al estar en productos, estos exponentes elevados al cuadrado se pueden distribuir por cada uno de los términos, cosa que no sucede cuando se tienen expresiones donde se tenga, por ejemplo, solo sumas. ¿Qué hubiera pasado si esta raíz no hubiese estado aquí? Solamente hubiera tenido que elevar al cuadrado a estas expresiones, es decir, en su conjunto al valor único del denominador. Pero, cuando el valor único del denominador es un producto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos distribuir tanto a uno de los elementos de este denominador, como en este caso lo he hecho para la raíz de a más x, y de la misma manera para lo que viene a ser raíz de a más raíz de x. Continuando, simplificaremos un poco más. Tengo 4 raíz de a más x, raíz de ax elevada al cuadrado. Al desarrollarlo, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a tener 2 elevado al cuadrado, 4. Raíz de ax elevado al cuadrado, solamente quedaría ax. ¿Ya? Significa que la raíz se simplifica con el cuadrado. Ahora, para el denominador, ¿qué es lo que tenemos? De mismo modo que ha sucedido con el numerador, vamos a simplificar lo que viene a ser la raíz con el exponente cuadrado. Y solamente nos va a quedar la expresión a más x. Ahora, ¿qué sucede con el binomio a raíz de a más raíz de x? Lo desarrollamos. Como bien les dije, al distribuir el exponente cuadrado, los elementos dentro del denominador se van a ir desarrollando según ese cuadrado. En este caso tenemos un binomio cuadrado perfecto, con lo cual tendremos que ir desarrollándolo. Tendremos pues lo siguiente: la raíz de a elevado al cuadrado, a, más, por el signo, 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por raíz de a por raíz de x. Y el segundo, sumados, siempre va a ser sumados, más el segundo elevado al cuadrado, es decir, raíz de x elevado al cuadrado, que viene a ser simplemente x. Entonces, ya tendríamos resumido lo que viene a ser el ejercicio para el denominador. En el denominador existe una expresión como la de a más 2 raíz de ax más x. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué tal si yo agrupo lo que viene a ser la expresión x, es decir, a más x, y lo sumo también junto con más 2 raíz de a raíz de x, es decir, solo ordeno un poquito lo que viene a ser esta expresión? ¿Con qué fin? ¿Qué tal si yo, al ver esta expresión o este binomio que viene a ser a más x, lo multiplico con esta otra expresión que viene a ser a más x? Una vez lo multiplique, término a término, como habrán visto, hemos de notar que acá hay un signo de agrupación, es decir, están las llaves. Estas llaves identifican esta expresión, dado que en este caso la expresión del denominador que se encontraban en un principio en el paréntesis, yo lo estoy agrupando de tal modo que tenga expresiones conocidas o que sean más fáciles de comprender. Del mismo modo que hemos desarrollado, digamos, la expresión original de lo que viene a ser la expresión 1, la desarrollamos para la expresión 2, es decir, para la otra agrupación. Ahora, la manera como he procedido ha sido muy similar a la primera, entonces lo único que nos basta es proseguir del mismo modo. Pero para no hacer muy largo esta parte del video, lo que he hecho ha sido 1. A partir del exponente cuadrado y del exponente negativo, para el cuadrado he ido desarrollando lo que viene a ser para el numerador y para el denominador. Es decir, para el numerador he distribuido lo que viene a ser menos 2 raíz de a por raíz de x elevado al cuadrado, y para el denominador he ido distribuyendo lo que viene a ser la raíz de a más x elevado al cuadrado y lo que viene a ser para el signo de agrupación, más raíz de a menos raíz de x elevado al cuadrado. Los he ido desarrollando de tal modo que sea muy semejante a la anterior operación. Ahora, solamente basta recordar que como esta expresión es similar a esta expresión, prácticamente va a ser una expresión muy semejante a esta, donde el único que tal vez cambie vaya a ser el signo. Bien. A ver, veamos qué es lo que vamos a tener entonces. Al elevar al cuadrado menos 2 voy a tener 4. Al elevar a voy a tener raíz de a elevado al cuadrado, solamente valor de a. La raíz de x elevado al cuadrado va a ser solo x. Acá, ¿qué es lo que tendré? La raíz de a más x elevado al cuadrado va a ser solamente a más x.
y acá al mismo tendremos que desarrollar de otra manera. Ahora, como hemos visto, al ser similar esta operación a la anterior, vemos que hemos obtenido 4ax, a más x, a menos 2 raíz de a por raíz de x más x. Esta parte de acá es muy similar al desarrollo del anterior ejercicio, solamente que como esto viene a ser el desarrollo de un binomio cuadrado perfecto, pero con signo negativo, vendría a ser del mismo modo como ahora hemos hecho con el signo positivo. Es decir, tendríamos el primero al cuadrado, que vendría a ser a, menos lo que viene a ser el desarrollo de 2 veces la raíz de a por raíz de x más x. ¿Ya? Esta parte básicamente es lo mismo que hemos hecho con la anterior expresión. Ahora, continuando, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya tenemos las expresiones reducidas al máximo, tanto en este lado como en este lado. Ahora tendremos que ver la parte del exponente negativo. ¿Qué tal si desarrollamos ese exponente negativo para el primer par de corchetes? Sabemos por las propiedades de los exponentes que 1 dividido entre esta expresión viene a ser el exponente negativo, es decir, tendríamos 1 dividido entre toda esta expresión, entre esta fracción. Ahora, el desarrollo de la misma vendría a ser del mismo modo. Debido a que es una división donde tenemos 1 dividido entre esta expresión, vamos a utilizar el algoritmo de lo que viene a ser medios por medios y extremos por extremos. ¿Qué nos indica dicho algoritmo? Que multiplicados 4ax por 1 tendríamos el denominador, es decir, tendríamos 4a más x, y que el extremo que viene a ser todo este denominador multiplicado por 1 vendría a ser el numerador, es decir, a más x por a más x más a más x por 2 raíz de a más x. Ahora, hasta aquí habría quedado este exponente negativo. Procedamos del mismo modo para la segunda expresión. Tenemos lo mismo, solamente que el signo tal vez acá cambie, nada más. Una vez desarrollando el mismo modo, tendremos por el algoritmo de medios por medios y extremos por extremos, tendremos que el denominador se va a convertir en numerador y el numerador en denominador, tal cual lo vemos acá. Como hemos visto, ese algoritmo de medios por medios y extremos por extremos nos es de gran utilidad para desarrollar los ejercicios. Ahora, avanzando un poquito más, ¿qué tendremos? Las dos expresiones similares en cuanto a lo que viene es el denominador, basta con que desarrollemos su denominador con el común denominador. Es decir, tendremos un común denominador en donde como ambos son iguales, solamente los numeradores se van a copiar y el signo es lo que también se copia. Básicamente tendría el numerador 1 menos el numerador 2. Entonces, para desarrollarlo un poquito más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar tanto para la primera expresión como para la segunda. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tal si multiplicamos del mismo modo como hemos hecho en la primera etapa? Agrupamos a más x, como se indica acá, y lo restamos con menos 2 raíz de a por x. Que tendremos agrupado a más x, obviamente que en este caso el signo de agrupación será las llaves, y menos 2 raíz de a por raíz de x. Eso será lo que tendremos entonces. Ahora, multiplicando de término a término, veremos qué es lo que tenemos. Tenemos pues entonces a más x multiplicado por a más x menos por menos más a más x multiplicado por 2 raíz de a raíz de x. Bien, ahora veamos qué es lo que tenemos. ¿Qué tal si vemos los términos semejantes ahora? Tengo a más x multiplicado por a más x menos a más x multiplicado por a más x. Veo que no es tan complicado, entonces solamente tengo que simplificarlos. Al simplificarlos, ¿qué he obtenido entonces al final? Dos expresiones de igual modo semejantes, es decir, el paréntesis a más x multiplicado por 2 raíz de a multiplicado por raíz de x, muy similar a la otra expresión. Entonces, al ser dos expresiones semejantes, entonces solo basta con que los sumemos. Una vez que los sumemos, tendremos lo siguiente: 2 a más x multiplicado por 2 raíz de a raíz de x. Ahora, en la multiplicación que vemos acá, 2 por 2 obtendremos 4. Y es evidente que al obtener 4 podemos simplificarlo con este 4 de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos 4 con 4. Ello dará lugar a la última expresión. Es decir, una vez simplificado 4 tendremos que entonces la expresión más reducida. Al obtener la expresión más reducida tendremos esto:
a más x raíz de ax sobre ax. Como vemos, esta expresión es lo más reducido de lo que viene a ser la expresión original. Y compañeros, hasta aquí sería entonces este tutorial. Los veo en el próximo tutorial.